grabando. Buenos días. Mi nombre es Angie Mendoza. Junto con mi compañero Johender vamos a dar a conocer un poco de los transformadores de potencia en aceite y secos. Los transformadores de potencia y los transformadores de secos son máquinas capaces de aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo constante la frecuencia. Estas son máquinas reales que representan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su diseño y tamaño, entre otras cosas. Básicamente el transformador de potencia son los que se utilizan para subestaciones y transformación de la energía en media y alta tensión. También se utilizan en centrales de generación y usuarios de gran potencia. Un transformador, como les venía diciendo, es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna en cierto nivel de tensión en una energía de otro nivel de tensión basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Los transformadores eléctricos de potencia sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna manteniendo su potencia. Aquí vemos un transformador tipo seco de 3 bobinas, 3 bobinados, y vemos a la derecha un transformador tipo aceite, que es sumergido en aceite, que está en una subestación eléctrica. Más adelante vamos a ver la construcción de un transformador de potencia en aceite. Entonces, para estos transformadores, las partes del transformador se consideran y se componen de un tanque conservador de aceite, aisladores de etapa de media tensión, aisladores de etapa de baja tensión, una placa de características que viene por fuera del transformador, la válvula para el drenaje y toma de muestras de aceite. Esto es para cuando se vienen a tomar muestras, mirar la calidad del aceite, el deshumedecedor, el indicador de nivel de aceite, el conmutador de mando exterior para maniobrar sin tensión, el termómetro que mide la temperatura del aceite, las orejas de izaje, el tanque de aceite, el borne de puesta a tierra, las bases con canal U para su fijación. ¿De qué está conformado básicamente el transformador? Tenemos un núcleo que es fabricado con láminas de acero siloso de gran orientado de alta permeabilidad magnética con recubrimiento aislante. Esto es laminado en frío. Existen 2 tipos de núcleos. El núcleo de columna, que está conformado por láminas cortadas a un ángulo de 45 grados, y estas son apilonadas formando escalones para obtener la sección circular más optimizada. Este tipo de núcleo se utiliza para transformación trifásica en todas las potencias. Tenemos el núcleo tipo enrollado, que está formado por láminas que también son perforadas con dobleces a 45 grados, formando una sección sólida cuadrangular. Esta en particular ofrece y favorece al flujo magnético, obteniendo características constructivas más compactas en el transformador. Este tipo de núcleo se utiliza para transformadores trifásicos de 350 kVA. Tenemos las bobinas de media tensión y baja tensión. Estas son fabricadas de cobre electrolítico de alta conductividad, puesto que están provistos de canales de refrigeración. Las bobinas de media tensión están fabricadas con conductores eléctricos de sección recubiertas, que son circulares, con capa de esmalte de clase térmica de 180 grados centígrados. Y las bobinas de baja tensión son fabricadas con platina de cobre de sección rectangular, forradas con papel craft. Tenemos el tanque. Este es un elemento básico también del transformador que es en aceite. Son fabricados en acero laminado en frío de primera calidad y con espesores adecuados para evitar cualquier tipo de deformación o fisuras, ¿sí? Las costuras de soldadura son verificadas y presurizando el tanque y con detector ultrasónico, detectan las probables filtraciones que se le pueden presentar.
Y la refrigeración del transformador se realiza por medio de radiadores por cuyo interior circula el fluido aislante. Tenemos el fluido aislante, que básicamente está en el interior del transformador, se encuentra sumergido en que cumple la función de dar rigidez dieléctrica y refrigerar como tal el transformador. Existen varios tipos, pero existen dos tipos principales de refrigerantes: aceites dieléctricos, que son minerales con un punto de inflamación aproximado a 150 grados centígrados, y fluidos dieléctricos ecológicos, que son de silicona, con punto de inflamación superior a los 350 grados centígrados. Tenemos los transformadores tipo secos, como les venía contando, son transformadores que se utilizan al aire, al ambiente, ¿sí?, como medio de refrigeración, como aislamiento de sus devanados y demás componentes. Estos se utilizan en interiores donde los espacios, digamos, son muy reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de incendios pues imposibilitan, digamos así, una utilización de los transformadores refrigerados en aceite. Su principal característica es que son refrigerados en aire con aislamiento clase F, utilizando resinas epoxi como medio de protección para sus arrollamientos. Eso es básicamente el transformador tipo seco. Dentro de las clases de transformadores, encontramos el transformador reductor, que tiene la capacidad de reducir o disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores, el núcleo de espiras del devanado primario es mayor al devanado secundario. El transformador elevador disminuye la corriente de salida para mantener la potencia y entrada y salida del sistema, que mantengan de la salida del sistema igual. Vemos que las espiras son menores y pues el número mayor de espiras a la salida es mayor. El transformador de potencia están basados en su uso. Para transformador de distribución, estos transformadores de potencia pues se utilizan en la distribución de la energía de uso domésticos o comerciales. Bajan altos a voltajes de línea a voltajes domésticos estándar, que son de 100 a 240 voltios, y de un voltaje de 11 a 120, 240. El transformador de aislamiento, existen dos tipos de transformadores de potencia. Ay, qué pena, se me fue. Existen tipos de transformadores de potencia que se utilizan para aislar eléctricamente un circuito, un dispositivo de la red eléctrica, con el fin de evitar una descarga eléctrica. Un extremo primario del transformador de aislamiento está conectado a tierra por seguridad de las personas y seguridad del equipo de trabajo. Dentro de los valores nominales, encontramos aquí esta imagen que les quiero mostrar. Aquí tenemos una curva del transformador a medida que pasan los años. Por ejemplo, aquí tenemos de 2 a 6 años. Vemos como al principio, dentro de menos tiempo que tenga el transformador, más vida útil o la vida normal será adecuada. Es decir, si pasamos de 20 a 30 años, todo va bien, está normal. Pero si pasamos de 40 a 60 años, ya la tasa de fallas me va a incrementar de acuerdo a la gráfica que tenemos acá y de acuerdo a los años que se vaya teniendo cada transformador. Entonces, dependiendo de los años, vamos a tener más fallas, ¿sí?, en el transformador, y dependiendo de menos años, pues vamos a tener una menor tasa de fallas en el transformador y pues la vida útil del mismo. La configuración de los transformadores trifásicos se realiza de acuerdo a la conexión solicitada por la mano de obra o al cliente, siendo las más utilizadas la conexión de Y, YD, DD, YY, DZ y YZ. Las potencias en los monofásicos van desde 250 kVA hasta 500 kVA. Los trifásicos desde 630 kVA hasta los 10.000 kVA. Los niveles de tensión monofásicos pueden variar entre 150 kVA y los trifásicos hasta 200 kilovoltios. Aquí vemos una característica de las dimensiones del transformador
Vemos, pues esos son fabricantes de acuerdo al tipo de transformador que soliciten. Vemos las clases L, A, H, E y F. Vemos el aceite por cada transformador. Por ejemplo, vemos un transformador de 50 kVA con unas dimensiones, con un peso aproximado y de acuerdo a ese peso, el nivel de aceite que necesita ese transformador. Y así sucesivamente llegamos hasta variar. Es decir, depende de cómo lo quiera la persona o depende cómo lo quiera la empresa. Depende de su fabricación, pues tenemos un peso adecuado, ¿sí? Y debido a ese peso adecuado, pues tenemos la cantidad de aceite que necesitamos. Acá vemos un transformador tipo seco, es un tipo clase H, que pues de acuerdo también a las dimensiones preliminares, son dimensiones finales sujetas al diseño final. Tenemos su potencia, su largo, su ancho y su peso. Este es un transformador tipo seco, como les explicaba hace un momento. Este es también un transformador, el aceite, como les venía explicando. Vamos. Bueno, entonces el transformador en seco pues tiene unas características, van desde 50 kVA hasta los 16.000 kVA en todas las clases de tensión y especialmente de 12, 24 y 36 kilovoltios. Todos los transformadores secos que son encapsulados representan unas ventajas como el ahorro de espacio, su fácil instalación, minimizan riesgos de incendio, tienen una resistencia a las variaciones de temperatura. Este es pues un transformador que tomé de la red que es de la marca Tesla. Aquí vemos las partes. Ay, qué pena. Se me va. Acá vemos las partes del transformador tipo seco. Vemos los bornes puesta a tierra, los aisladores de media tensión, la regulación de media tensión, los devanados de la media tensión, el devanado de baja tensión, los tapones de apretado, las barras de salida de baja tensión, el núcleo magnético, las orejas de izaje, caja de centralización de sondas, la placa de características. Recordemos que cada transformador tiene su placa de características, las termosondas de control de temperatura, unas barras de fijación del núcleo, las argollas de traslado longitudinal, unas ruedas orientadas ortogonalmente también. Este es una placa también que tomé de la red, es una fabricante que nos muestra el tipo de transformador de acuerdo a su potencia, su clase, su voltaje, las clases A, B, C o D y su peso correspondiente. Pues en este caso recordemos que como no es en aceite, es refrigerado con aire, entonces no tenemos nivel de aceite ni nada por el estilo. Pasando a la vida útil, tenemos por acá una imagen de un transformador, gráfica de la vida útil de un transformador seco encapsulado versus la temperatura, cómo se está comportando este transformador en vida útil de años, ¿sí? De acuerdo a la temperatura, y vemos que es un transformador pues que tiene una vida útil alta, ¿sí? Pero que pues con el tiempo también se puede estar deteriorando. Para entrar un poco al tema de refrigeración, mi compañero va a mostrar un mapa conceptual. Aquí está, ¿sí? Ok, aquí tenemos un mapa conceptual de los tipos de refrigeración en los transformadores. Entonces, tenemos principal y básicamente el tipo seco, que es el AA, es el cual es refrigerado por circulación de aire natural, que es un transformador seco autorrefrigerado. Tenemos el AAFA,
que es un transformador seco, autorrefrigerado y refrigerado con aire forzado. Este tiene una capacidad de enfriamiento mediante la circulación natural de aire y otra capacidad con enfriamiento mediante la circulación forzada de aire. Tenemos el AFA, que es un transformador seco refrigerado con aire forzado. Se emplea para aumentar su potencia disponible de tipo AA. Su capacidad se basa en la posibilidad de disipación del calor por medio de ventiladores. Tenemos el ANB, que es un transformador seco autorrefrigerado y no ventilado. Esto está construido para tener una circulación no intencional de aire a través del transformador, operando a presión nanométrica cero. Tenemos la clase GA, que es un transformador seco, sellado y autorrefrigerado. Este tipo de autorrefrigerado es herméticamente sellado. Encontramos también los sumergidos en líquido y refrigeración con aire. Encontramos el OA, que tiene un núcleo y las bobinas inmersas en aceite, y el enfriamiento se hace por circulación de aire sobre la superficie del enfriamiento. Es un transformador que es autorrefrigerado. Encontramos el OAFA, que es un transformador autorrefrigerado y refrigerado con aire forzado. Es sumergido en líquido aislante con enfriamiento propio y con enfriamiento con aire forzado, pues básicamente un transformador OA, con la adición de ventiladores para aumentar la capacidad de disipación de calor de superficies de enfriamiento. Encontramos el OAFA-FA. Es un transformador autorrefrigerado y doblemente refrigerado con aire forzado. Tiene el núcleo y las bobinas sumergidas en líquido y tiene una capacidad nominal de enfriamiento mediante la circulación natural de aire sobre la superficie de enfriamiento. Otra capacidad nominal con la circulación forzada de aire. También encontramos en la parte de los sumergidos en líquido y refrigeración con aire, podemos encontrar las clases OAFA, que son transformadores autorrefrigerados y refrigerados con aire forzado y refrigerados con aire forzado, doblemente forzado. Encontramos también los OAFA, los FOA, transformadores autorrefrigerados y doblemente refrigerados con aire y líquido forzado. También encontramos los FOA, que son transformadores refrigerados con líquido forzado y aire forzado. Dentro de las clases de los sumergidos en líquido y refrigeración con agua, encontramos los OW, que son transformadores refrigerados con agua. Estos tienen un núcleo y las bobinas inmersas en líquido. Su refrigeración se efectúa en una circulación natural del líquido de superficie refrigerada con agua. Tenemos los OW, qué pena, que son transformadores autorrefrigerados con agua. Estos tienen un núcleo y unas bobinas inmersas en líquido. Encontramos los FOW, que son transformadores refrigerados con líquido forzado y agua forzada. Estos tienen en el núcleo y las bobinas inmersas en núcleo y tienen un enfriamiento por circulación forzada. Estos son básicamente los tipos de refrigeración de los transformadores, pues de acuerdo a sus características y de acuerdo a su construcción. Le dejo la palabra a mi compañero Jochen. Bueno, compañeros, aquí hablaremos un poco más de lo que es la refrigeración. Es muy importante controlar cuidadosamente la temperatura dentro de un transformador para evitar el sobrecalentamiento y un posible incendio en una subestación. El componente principal del sistema de refrigeración del transformador es el aceite, como lo venía diciendo mi compañera. La liberación de calor en los devanados y el circuito magnético se produce en una secuencia tal que desde el metal caliente hasta el aceite y desde el aceite hacia el exterior. Aquí podremos observar una tabla la cual nos dice los tipos de componentes, como se venía mencionando, que está el aceite mineral o aceite líquido que se clasifica con simbología de O, aceite sintético la K, líquido aislante sintético no inflamable la L, gas G, agua W y aire la A. Estas son las simbologías que se utiliza. Por otro lado, vamos a ver los transformadores, las gráficas, las normas y los valores nominales de estos mismos. Las condiciones ambientales nos hablan de que la altura sobre el nivel del mar mínimo de 70 y máximo de 4.000 metros, la humedad relativa, la temperatura ambiente de trabajo, el nivel de contaminación. Por otro lado, vemos la clasificación de los niveles de tensión según la norma CENS. Baja tensión,
un tipo de sistema monofásico bifilar o monofásico trifilar, que es un bifásico. La tensión nominal entre ellos de 120 voltios o 240. El trifásico tetrafilar ya vendría, pues el tipo de conexión puede ser monofásico bifilar, bifásico trifilar o trifásico tetrafilar y va desde 127 voltios hasta 220 voltios. Ya de media tensión podemos hablar del trifásico trifilar, que viene bifásico bifilar, trifásico trifilar y trifásico trifilar, que van tensiones desde 13,2 kilovoltios, perdón, hasta 34,5 kilovoltios. Por otro lado, el monofásico bifilar, el cual tiene una tensión de 7,620 voltios. Eso ya es normalizado por centrales. Además de eso, tenemos una estimación de temperatura de un punto caliente de un transformador de potencia inmerso en aceite mineral, utilizando regresión con vectores de soporte. Aquí podemos ver el tipo de comportamiento que se tiene, dándonos una comparación entre la temperatura versus el tiempo. Entonces, ¿cómo se comporta este? ¿Cómo se comporta un punto caliente? También podemos ver este, que es un tipo de regresión, la cual nos hace un poco de análisis sobre el comportamiento y una proyección de este mismo. Los tipos de pruebas que se le realizan a un transformador. Antes de que este transformador esté en uso, se tiene que llevar a ciertas pruebas para que demuestre que su utilización va a ser eficiente. Entonces, se aplica para comprobar que un transformador ha sido diseñado correctamente, así como para operar fuera de sus condiciones nominales. Este se expone a temperaturas o a voltajes máximos para que pues sean soportados. Se realiza una prueba de resistencia óptica en los devanados. El objetivo es comprobar que las conexiones internas de los devanados y guías están sujetas firmemente. De igual forma, obtener las pérdidas en el cobre, que es el efecto Joule cuadrado producto por R, y calcular la temperatura de los devanados en la prueba de temperatura. Se debe medir simultáneamente la temperatura de los devanados, como se indica en los siguientes puntos. Si el transformador es de tipo seco, la temperatura debe ser determinada por el promedio de por lo menos 3 termómetros colocados en sus devanados. Si es sumergido en aceite, se debe energizar durante 8 horas antes de efectuar la medición y la temperatura del devanado se considera como la del propio líquido. Y la prueba se realiza en un lugar donde no existan cambios bruscos en el ambiente. Eso es muy importante, con esto se garantiza de cuáles van a ser las temperaturas de este transformador. También vemos el diagrama de conexión para la medición de una resistencia óptica de los devanados y es el método de caída de potencial. Tenemos una fuente de directa, un tipo de interruptor, una resistencia variable, un amperímetro, un voltímetro y el interruptor debe proteger el voltímetro por deflexiones fuera de la escala durante la energización o desenergización, este tipo de switch que tenemos acá. Por otro lado, hablando un poco más de esta prueba, la prueba de resistencia y aislamiento se realiza en fábrica y campo después de que el transformador ha terminado su proceso de secado y se encuentra a una temperatura entre los 0 grados Celsius y los 40. La prueba se debe efectuar con un aparato conocido como medidor de resistencia aislante o megaohmmetro y comúnmente pero erróneamente llamado Medger, a una tensión de 1000 voltios, perdón, durante 10 minutos. El análisis de resultados se realizará con los valores obtenidos y corregidos a 20 grados Celsius. El criterio de aceptación o de rechazo es fijado por el fabricante. Asimismo, deberá de analizarse el incremento de la resistencia entre el primer minuto y el 10º minuto. El cociente de dividir el valor de la resistencia de aislamiento a los 10 minutos y el valor a 1 minuto dará un número mayor a la unidad, que se conoce como índice de polarización. Aquí podemos ver el tipo de conexión, el medidor de alta resistencia, este es el famoso megaómetro, la conexión de alta tensión contra baja tensión a tierra. Aquí podemos ver la conexión contra alta tensión más tierra. Y aquí por último la conexión de alta tensión contra baja tensión para ver cómo va a ser el comportamiento de este mismo.
Entonces, la relación de transformación determina la relación entre el número de vueltas del devanado primario y el secundario, es decir, determina la tensión suministrada que puede ser transformada exactamente a la tensión que nosotros necesitamos. Aquí se muestra un esquema para la prueba de relación de transformación. La terminal positiva, la polaridad sustractiva, terminal negativo, el transformador de referencia y un galvanómetro. Por otro lado, vemos este circuito simplificado para realizar la prueba de potencial aplicado. Entonces, ¿qué se ve aquí? Aquí vemos un regulador de tensión. Básicamente es lo que nos va a variar la tensión en el sistema. Un sistema de medición que viene conformado por un amperímetro y un voltímetro. Un transformador de prueba, que sería este que vemos acá, con sus marcas. La resistencia limitadora de corriente, que está por acá la número 4. El voltmetro de esfera u otro equipo de medición de alta tensión, que es este circuito que se encuentra aquí, como podrán ver, y el transformador bajo prueba, que ya es por último la salida del circuito. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la tensión de prueba para transformadores sumergidos en aceite de acuerdo al nivel de aislamiento establecido por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. La tensión de prueba de acuerdo al nivel de aislamiento. La clase de aislamiento dependiendo de los kilovoltios, desde 1.2 kilovoltios hasta 138 kilovoltios. La tensión de prueba en valor eficaz, que va desde 10 kilovoltios hasta 275. La clase de aislamiento en kilovoltios, desde 161 hasta 545, y la tensión de prueba en valor eficaz en kilovoltios, desde 325 kilovoltios hasta 1090 kilovoltios. Por otro lado, vemos también las conexiones necesarias para la prueba de un potencial aplicado. En este vemos un transformador monofásico con devanado de alta bajo prueba, que es el que tenemos a la izquierda. Y en el otro lado tenemos un transformador monofásico con devanado de baja tensión bajo prueba. Básicamente, eso sería la prueba potencial. Ya viene otra que es la prueba potencial inducida, que consiste en comprobar si el aislamiento entre vueltas y capas y secciones de los devanados del transformador es de la calidad que se requiere, así como para verificar el aislamiento entre las bobinas y entre los devanados y tierra. Aquí podemos ver esta tabla establecida por la ANSI, lo cual nos dice las normas, que va a ser la frecuencia a la cual se va a usar, que va desde 120 Hz hasta 400, y la duración de la prueba, que son de 60 segundos, 40, 30, 20 y hasta 18 segundos. Por otro lado, vemos el circuito eléctrico para aplicar la prueba del transformador monofásico con un aislamiento uniforme, que está en la parte superior. Por otro lado, también vemos el circuito eléctrico para la prueba del transformador trifásico, conectado en delta sus devanados de alta tensión considerando un aislamiento uniforme. El circuito utilizado para aplicar la prueba de potencial inducido se ve en esta figura, que podemos demostrar acá: un generador de corriente alterna, frecuencia, perímetro, voltímetro. Medimos frecuencia, el amperímetro, el voltímetro y el transformador que se va a trabajar o que va a estar siendo trabajado a prueba. Aquí lo que vemos es la simulación de una parte generadora y una parte de distribución, la cual el transformador va a servir va a tener mucha necesidad. Tenemos un esquema eléctrico para aplicar la prueba de potencial inducido a un transformador trifásico. Como podemos ver, aquí es un generador, los tres devanados conectados a los tres devanados, los cuales van a ser del transformador de prueba. Amperímetros, voltímetros y un frecuencímetro, el cual se va a tener para la medición de los parámetros nominales o los parámetros máximos que va a estar teniendo nuestro transformador. Otra prueba es la prueba de ruptura dieléctrica del aceite. Determina el aceite del transformador utilizando como medio enfriador. Cumple las características dieléctricas requeridas. Aquí lo que podemos saber es si el tipo de aislante sí es el que se necesita allí mismo para que se logre un aislamiento eficiente.
Aquí vemos el esquema de las principales componentes de un probador de rigidez dieléctrica, perdón. El regulador de tensión y el transformador de devanado del lado derecho. El regulador de tensión viene con un motor que se conecta a tierra. Ese es el esquema de los principales componentes para probar la rigidez. También tenemos la prueba de impulso. ¿Qué nos dice esta prueba? Que como en muchas ocasiones las fallas de un transformador son causadas por descargas atmosféricas, es indispensable saber si el aislamiento del transformador puede soportar dicha descarga y estar sometido durante su operación. Aquí nos indica que el transformador siempre va a estar expuesto a descargas atmosféricas y nosotros no sabemos el nivel de voltios o el nivel de potencia que tiene dicha descarga. Y además va a estar sometido a esta descarga durante unos segundos. Entonces lo que tenemos que hacer es que durante ese tiempo el transformador mantenga las características iniciales. Aquí vemos la representación de una onda de impulso completa. 50%, ya vemos el frente de la onda, el 100%, ya donde vemos la cresta de la onda, la mayor toma de kilovoltios y la cola de la onda, donde ya comienza a disminuir. Esta viene en kilovoltios versus tiempo que se mide en microsegundos. Aquí podemos ver un poco más de esta onda aplicadas en pruebas de impulso, que ya onda completa, onda corta y frente a la onda. El tipo de conexión de un transformador de la prueba de impulso, como podemos ver, sus bornes se conectan unos a los de salida dependiendo si es para la prueba H1, prueba H2 o prueba de baja tensión. Ahí vemos el tipo de conexión circuital que se necesita. Aquí podemos ver un poco de la normativa de esto. La normativa nos habla de los ensayos eléctricos y la norma aplicable en cada ensayo, los ensayos de rutina. Por ejemplo, la medición de resistencia a los devanados la podemos encontrar en la norma NTC 375. La tensión aplicada se puede ver en la NTC 837. El tipo de ensayo, la tensión de impulso, descarga atmosférica, NTC 837, así como la aptitud para soportar un cortocircuito, que ya es un ensayo especial, se denota en la NTC 532. En cada una de estas normas podemos ya hablar un poco y ver cuáles los parámetros que la rigen un poco más de fondo. Las características del transformador según su fabricante. Como podemos ver, aquí tenemos un transformador tipo seco, clase H, de 45 a 2500 kilovoltios, serie 35.000 kilovoltios. Vemos la potencia, el largo, el ancho, el alto y el peso de este mismo. También podemos ver un tipo de esquemas de un transformador, que se lo denotamos mucho en la distribución, o en una subestación. Por otro lado, tenemos transformadores convencionales que vienen potencias de 30 kilovoltiamperes hasta 75, dándonos todas sus dimensiones, el aceite y el peso total que tendrá este mismo. Un transformador tipo aceite, que este es pad mount, que es tipo pedestal. Se utiliza mucho para hacer instalaciones las cuales tienen que llegar a un punto y de ahí ir vía subterránea. Y el transformador tipo pedestal podemos ver que va desde potencias de 30 kilovoltiamperes hasta 630, denotándonos todas sus dimensiones, el aceite y el peso de este mismo. Entonces, muchas gracias.